Hola amigos, soy Leo Monsalvo y bienvenidos a este nuevo video sobre análisis financieros. ¿Me acompañan? Eduardo Castro, Brian Acosta. Yo soy David Lobato. Y bueno, bienvenidos a otro video. Bueno, el análisis financiero es una lectura, análisis e interpretación de ciertos datos de los estados financieros que nos ofrece cada empresa. Esto lo podemos hacer por medio de unas análisis horizontales, otros verticales y un análisis relativo. Además, lo vamos a aplicar a ciertas razones financieras que nos van a determinar cuál es la situación actual de la empresa. Uno de esos ratios puede ser el ratio de solvencia, el ratio de endeudamiento, de capital de trabajo, ¿sí? De todos estos recursos con los que cuenta la empresa para poder solventar esas deudas y razones, obligaciones que tenga dentro de ella. el análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar los estados financieros, dentro del cual encontramos el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical consiste en determinar el peso o la proporción que tiene esa cuenta con respecto al total de los activos. Es decir, qué tanto peso tiene esta cuenta con el total de los activos. Ahora continuamos con el análisis horizontal. Principalmente busca determinar tres factores, los cuales son la variación absoluta y relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Por otra parte, busca determinar cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Y por último, si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, malo o regular. En este caso podemos observar que la variación absoluta es la resta del año 2 menos el año 1. ¿Qué es lo que tengo que decir de variaciones relativas? Las variaciones relativas de una serie temporal, denominadas también tasa o tantos, son el conocimiento entre una variación absoluta y una medida del tamaño de la serie. A veces se multiplica por 100 para describirlas como porcentajes. Como podemos observar en la variación relativa, es la división entre la variación absoluta y el primer año. Bueno amigos, sigamos en qué consiste la variación vertical y la variación o los análisis verticales y análisis horizontales. En este caso tenemos el análisis vertical, que es este que está aquí. Aquí tenemos el año 2016-2015. El análisis vertical consiste o determina cuál es la participación, en este caso del activo, la cuenta, cuál es la participación que tiene esta cuenta, o sea, caja, sobre el total de activos. Aquí nos muestra, y esto se hace una división entre caja sobre el total de activos. Y nos muestra que caja tiene una participación del 1%. La cuenta que mayor participación tiene son las inversiones nacionales, ¿sí? O bancos nacionales, ¿sí? Bueno, para el caso del análisis horizontal, que tenemos dos variaciones, vamos a encontrar dos variaciones. Primero, que es la variación absoluta, que consiste en la diferencia de un año con respecto al otro. En este caso, ¿cuál ha sido la diferencia entre el año 2016 y el 2015? En este caso nos muestra que la diferencia ha sido un aumento de 35.446 millones de pesos, ¿sí? Y la variación que tuvo fue del 20%. La variación relativa se halla teniendo en cuenta la variación absoluta sobre el primer año, y esto pues nos determina cuál ha sido la variación relativa para esos 2 años. A diferencia de los pasivos, cada cuenta, la participación de cada cuenta se mide con el total de pasivo más patrimonio. ¿Esto por qué se hace así? Porque este valor, el pasivo más patrimonio, debe ser igual al total de activos, ¿sí? Se mide en las mismas proporciones de dinero. Ahora vamos a mirar que dentro del estado de resultado integral es diferente la variación.
el análisis vertical y el análisis horizontal. En este caso, que el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, el análisis vertical se hace sobre el total de ingresos que tenga la compañía. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar la utilidad bruta, que es el precio es similar a los ingresos totales. Esto se da porque la utilidad bruta en esta empresa no tiene ningún tipo de costo de producción. ¿Sí? Por esta razón, la utilidad bruta es idéntica a los ingresos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a revisar cada cuenta, la participación de cada cuenta sobre el total de los ingresos operacionales. ¿Sí? Se toma la cuenta sobre el total de los ingresos operacionales. Y aquí nos muestra que los honorarios de gastos operacionales de administración tienen la participación de un 48% de los ingresos que entran a la empresa. ¿Sí? Hacemos la variación absoluta, que es la diferencia de un año con respecto al otro, y pues la variación relativa. Ahora, dirigiéndonos un poco hacia los ratios financieros, aquí tenemos dos de los cuales van a medir el margen de la utilidad bruta de la empresa y el margen de la utilidad operativa u operacional. Acá tenemos 2 años de referencia, que son los que tiene el estado de resultado integral. Entonces vamos a determinar primero cuál es ese margen de utilidad bruta que tiene la empresa. Aquí nos muestra que es una utilidad del 100%, porque como lo había mencionado, es una empresa de servicios, de los cuales no tienen costos de producción. Así que para hallar este ratio, vamos a dividir la utilidad bruta de la compañía sobre el total de ingresos, y esto en este caso nos da 100%. Asimismo nos da para el año siguiente. En el caso del margen de la utilidad operacional, ¿sí?, vamos a dividir la utilidad operativa sobre los ingresos totales. Y aquí en el año 2017 identificamos que tenemos un decrecimiento exponencial. Pasamos del 27 al 4%, o sea, disminuyó radicalmente. Esto pudo ser porque no se vendieron suficientes servicios, no se ofreció un portafolio adecuado, ¿sí? Por diferentes factores pudo haber sucedido este proceso de por qué cayó tanto. Bueno, a continuación les hablaré sobre el capital neto de trabajo. Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes, la salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor. Si fuera necesario cubrir pasivos a corto plazo, la empresa debería tener los activos corrientes necesarios para hacerlo. Como podemos observar acá, para hallar el capital neto de trabajo sería una operación simple como la resta. Restaríamos el activo corriente menos el pasivo corriente, donde mi activo corriente sería de 13.481.907 pesos con 30 centavos y mi pasivo corriente sería de 8.783.224 pesos con 47 centavos. La interpretación de este resultado es que la empresa financia 4.698.682 pesos con 83 centavos de sus activos corrientes con pasivos a largo plazo y capital propio. Recordemos que los activos están respaldados tanto en pasivo como en patrimonio. Por lo tanto, si en esta resta se miró cuánto estaba respaldado los activos corrientes, este resultado es el que está siendo financiado por pasivo a largo plazo
y por patrimonio o capital propio. Índice de solvencia. Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Entre más alto sea el resultado, más solvente es la empresa, tiene mayor capacidad de hacer frente a sus obligaciones o mejorar sus capacidades. Como podemos observar acá, simplemente es una división entre el activo corriente entre el pasivo corriente y me daría 1,53. Esto quiere decir que la empresa cuenta con un activo de 1,53 para hacer frente a sus pasivos corrientes. Evalastro, Acosta, Evalastro, Acosta, La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa, su capacidad de pago y para hacer el respectivo análisis financiero. Además sirve para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo. Se recurre a la prueba ácida para determinar la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos. A continuación voy a explicar un ejemplo, cual dice que la fórmula para hallar la prueba ácida es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Pues acá tenemos los valores, vamos a realizar la operación. Activo corriente 10.000 menos inventario que son 6.000 sobre el pasivo corriente que son 5.000 nos da un resultado de 0,8 y lo interpretamos de la siguiente manera. Esto quiere decir que por cada peso que debe la empresa se disponen 80 centavos para pagarlo, es decir, que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. La rotación de inventarios es el indicador que permite saber el número de veces que el inventario es realizado en un periodo determinado. Además que permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. Con ello determinamos la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. Por otra parte, la rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación, significa que las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios. Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor será el capital de trabajo invertido en los inventarios. Una empresa que venda sus inventarios en un mes requerirá más recursos que una empresa que venda sus inventarios en una semana. A continuación vamos a explicar un ejercicio y la fórmula de la rotación de inventario es costos de mercancías vendidas sobre el promedio de inventarios. Que observamos los valores que el costo de mercancías vendidas en el año 2016 son 60 millones de pesos y el promedio de inventarios en el año 2016 son 10 millones de pesos. Ejecutamos la operación 60 millones de pesos entre 10 millones de pesos, nos arroja un resultado de 6 y el resultado se interpreta de la siguiente manera, que esto quiere decir que la rotación del inventario durante el año 2016 fue de 6 veces, o dicho de otra forma, los inventarios se vendieron o rotaron cada 2 meses. Las mercancías permanecieron 2 meses en el almacén antes de ser vendidas.